Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace poco más de 6 años, el viernes 13 de marzo de 2020, el mundo se paraba debido a la pandemia de un minúsculo microscópico coronavirus. Ese día estuvo con nosotros nuestro invitado de hoy, Rudy Flores, uno de los grandes embajadores del chamamé en el mundo, guitarrista excepcional, compositor, arreglador y el referente indiscutible de la música del litoral argentino. Muy buenas tardes, Rudy Flores. Buenas tardes, Jordi. Un placer volver al programa, poder saludarte y mandar un saludo a todos los amigos. El placer es nuestro. Sin querer ser supersticioso, ese viernes 13 de marzo de hace 6 años fue el inicio de una de las crisis más duras para el siglo XXI, ¿no? Y sobre todo para los músicos, para los artistas, ¿no? ¿Cómo viviste tú esa crisis, esa pandemia? Bueno, tuvo cosas, por supuesto que para todos fue una pesadilla, ¿no? Fue una época difícil, nueva para nuestra época. Hemos podido sacar algunas cosas positivas de todo esa cuarentena, ese encierro que tuvimos que pasar obligadamente. Y bueno, aprovechamos para hacer otras cosas que en tiempos normales no las hacíamos. Pero es cierto que nos dejó un poco un recuerdo no muy feliz. Ese día habías venido a presentar un concierto en la Maison de l'Amérique Latina, sí, con tu trío, con Tomás Bordalejo, Román Lecuyé. ¿Llegáis a actuar en ese concierto? Yo creo que la cuarentena comenzó un martes 13, ¿no es cierto? ¿Fue? Claro. ¿O no? No, viernes. 17. Ah, claro, el 17, el martes. El 17 comenzó. Claro, el 13 nosotros habíamos tocado en la Casa de América Latina. Y ya se anunciaba, ¿no?, un poco lo que veníamos, pero nosotros no pensábamos que la cosa iba a ser tan rápidamente. Pero lo del 13 se hizo después. No, yo me acuerdo que yo había venido a Francia para tocar en un festival, en el Festival de Antony, Festival de Guitarra, que finalmente se anuló por la cuestión de la... Terrible. Sí. Hoy has venido a presentarnos la nueva edición, la segunda edición del Festival de Chamamé, que va a tener lugar en la Mabrie, una magnífica sala en Montreuil, a 2 pasos de París. Sí. ¿Qué va a ser ese festival? Tuvo éxito ya el año pasado, ¿no? Sí. La verdad que me alegra mucho y me emociona un poco anunciar un evento de esta importancia para mí, en un lugar tan lejos de nuestra tierra, tan lejos de Corrientes, o del litoral argentino, y poder hacer una segunda edición de un festival. Vamos despacito, ¿no? Este es un segundo paso, que lo estamos haciendo de forma muy humilde con el propietario de esta sala maravillosa, que es François, que nos ofrece su sala para hacer este segundo festival, que el año pasado, como decías vos, fue la primera, y viendo el éxito que tuvo, nos aventuramos y nos largamos a hacer esta segunda edición. Todo el mundo conoce el tango, las milongas, sí, pero ¿qué es exactamente el chamamé? ¿Y cuáles son sus orígenes? Bueno, el chamamé es un ritmo que hace parte de toda la música del panorama folclórico argentino, ¿no? Por una cuestión de denominación, el tango queda afuera de esa denominación del folclore argentino, y el chamamé también. Entonces, cuando se habla de música argentina, se dice tango, chamamé y folclore, ¿no? Una cuestión un poco que no sabríamos, que viene de lejos, ¿no? Que viene de lejos. Pero cuando uno habla de la música argentina, están esas 3 vertientes musicales. Y el chamamé, como también pasa con el folclore del otro lado de la Argentina, del noroeste,
con la cuestión de los incas y de Perú, de aquel lado. Nosotros hemos absorbido toda esa cultura de los indios guaraníes, que a su vez, cuando se mezclaron con las culturas europeas, en este caso la española, dio como resultado el chamamé. En el Paraguay está la polca, la música paraguaya, y del lado argentino está el chamamé, ¿no? Así que yo creo que la tierra en cada lugar dio un poco la identidad y el sello a cada uno de esos géneros. Así que el chamamé es una mezcla de culturas de pueblos originarios como los guaraníes, más la cultura de los españoles. ¿Tiene algún ritmo específico como lo tiene el tango, o no? ¿O hay zambas, sí, o todo tipo de ritmos en el casi chamamé? como la mayor parte de los ritmos folclóricos argentinos, el chamamé es un 6x8, ¿no? Es un ritmo que se lo escribe en la partitura como 6x8. Y pasa una cosa curiosa dentro de la música, porque son un ritmo binario que se mezcla con otro ternario, entonces da un balance y una dinámica bastante curiosa, ¿no? Así que bueno, y los instrumentos típicos del chamamé son el bandoneón y el acordeón, más dos guitarristas que también cantan, ¿no? Naturalmente. Pero ese es un contrapunto permanente entre el bandoneón y el acordeón. Hablando de acordeón, hace apenas un año desaparecía el acordeonista Raúl Barbosa, Sí. uno de los padres del chamamé aquí en Europa, movido profundamente, conmovió su desaparición profundamente todo el mundo de la música. Pero, ¿cuál fue tu primera reacción al conocer la desaparición de Raúl Bueno, Barbosa? por supuesto que la desaparición de Barbosa fue una gran pérdida para el chamamé. Habías actuado con él muchas veces, Sí, ¿no? sí. Yo grabé con él los primeros 2 discos que él grabó aquí en Francia, en los años 92 y 94. Por supuesto que Barbosa fue uno de los pilares del chamamé. Y fue el primero que se animó, podríamos decir, a alejarse de nuestra tierra para venir a hacer conocer el chamamé en estas tierras lejanas a lo nuestro. Entonces, nosotros después venimos con mi hermano unos años después también a instalarnos aquí en Francia, un poco para hacer nuestro aporte al lado de lo que él comenzó a hacer. Y es un músico que marcó una escuela en el chamamé también, ¿no? Con su forma muy particular de tocar el chamamé, con una gran sensibilidad y una musicalidad increíble. Él se ganó ese prestigio y esa popularidad no solamente dentro del mundo chamamecero, sino toda la música argentina. Y después, estando acá desde París, por supuesto que acá es también la capital cultural del mundo. También el trabajo y la presencia de Barbosa aquí ayudó mucho a la difusión del chamamé. Así que el hecho de que él haya partido después nos dejó un poco tristes a todos. Difícil. Más allá del músico extraordinario que era Raúl, en la intimidad y en la convivencia, ¿cómo era? Era alguien muy afable, creo, ¿no? Sí, era una persona muy generosa. Yo tengo recuerdos muy, muy lindos. En su casa, tanto con él como con su señora, que era una compañera que siempre estuvo ahí al lado de él, colaborando y ayudándolo para sus cosas, que era Olga. Y yo, cuando vine por primera vez a grabar con él, yo paré en su casa, así que bueno, tengo recuerdos muy, muy buenos. ¿Qué enseñanzas te dejó como artista? Y quizás humanamente, quizás aprendiste mucho de él. Y yo creo que, bueno, él como, no había demasiada diferencia de edad entre nosotros, pero había un par de décadas. No está mal. La gente mayor siempre nos deja enseñanzas, ¿no? Y yo creo que después el secreto para nosotros, que en ese caso somos los alumnos y los que estamos recibiendo las enseñanzas, tratar de absorber todo lo que ellos nos van brindando, sin que necesariamente sea una enseñanza así clara y directa, sino que a veces viendo su comportamiento y cosas que uno va aprendiendo en la vida. Hablando de acordeón, han pasado ya 10 años de la desaparición de tu hermano, el gran acordeonista también, Nini Flores. ¿Cómo vives hoy su ausencia? No es fácil, imagino, ¿no?
No, no es fácil, pero sin embargo los años hicieron su trabajo, ¿no? Ya hace 10 años, como decías, y las heridas van cicatrizando con el tiempo. Los primeros años fueron para mí difíciles, escuchar su música, ver sus videos, ver fotos de él, pero ahora aprendí a recordarlo con alegría, ¿no? Y a tenerlo siempre a mi lado, y sobre todo a saber valorar su música, que es una forma de tenerlo vivo siempre a mi lado, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que resuma quién era Nini Flores? Bueno, Nini era una persona, ¿cómo puedo decirte? Muy bondadosa, un hombre que tenía esa gran capacidad de hacer amigos y de caer simpático, porque era una persona muy alegre, pero también muy sincera, y tenía un humor también especial, ¿no? Así como mi padre, yo creo que eso heredamos nosotros de nuestro padre, que tenía una expresión un poco seria, pero sin embargo cuando uno empezaba a hablar con él, cambiaba todo el... Y al Nini, yo creo que de los tres, nosotros tres, tanto de mi padre como de mí, él tenía esa capacidad de caer siempre bien parado, ¿no es cierto? Y bueno, te digo en su cuestión personal, después en su cuestión musical, en su faz musical, era un músico que hizo un gran aporte. Él, no solamente conmigo, yo lo acompañé muchos años, yo pasé prácticamente toda mi vida con él, tocando, acompañándolo. Pero después, cuando él se fue a vivir a la Argentina, él formó su grupo, un quinteto chamamecero, con una formación que no era muy típica en el chamamé, que se acercaba más bien a un color musical del tango. No, había un piano, bandoneón, contrabajo, violín y guitarra. El Nini tocaba, también era muy buen bandoneonista, ¿eh? También. El acordeón era su instrumento, pero sin embargo él tocó bandoneón desde chico también, así que él dominaba los dos instrumentos al mismo tiempo. Y bueno, dejó muchos recuerdos, y uno de sus recuerdos musicales más importantes fue el concierto que él dio en el Teatro Colón en el 2015, un año antes de que él se muera, con su quinteto. Eso lo puede ver en internet porque está todo el concierto grabado. Te estábamos escuchando tocando la Zamba Azul. Sí. Yo no he podido evitar pensar en el blues, esa emoción enorme que tiene esa zamba, ¿no? Exactamente. Y que esos momentos difíciles de la vida quizás los plasmas también en tu música, en la manera de tocar. Por supuesto que sí, porque la música folclórica a veces se la identifica con alegría solamente, y también la tiene, pero la música folclórica en general también tiene un costado nostálgico y melancólico, que es el caso, por ejemplo, de esta samba. Yo soy un apasionado de toda la música. Si bien yo nací en el litoral y mi música maternal, podría decir, es el chamamé, yo aprendí a querer toda la música argentina. El tango especialmente, pero también la samba, en donde uno encuentra tantos ambientes musicales increíbles. Y esta samba especialmente, que se llama Samba Azul, que pertenece a Tito Francia, también ya desaparecido, es una de esas zambas que te lleva a un ambiente así de ¿cómo te puedo decir? De recogimiento, ¿no? Del alma. Estaba pensando, ¿un artista feliz puede ser un buen artista? ¿O hace falta haber sufrido, quizás? Bueno, el hecho de sufrir, yo creo que a veces, no sé si uno lo busca, yo creo que son consecuencias de la vida, ¿no? Eso llega un poco sin buscarlo. Pero, como hoy hablábamos fuera del micrófono, los momentos difíciles que uno atraviesa en la vida, a un músico, a un escritor, a un pintor, ayudan mucho a que uno deje plasmada toda esa tristeza y esos momentos difíciles en sus obras artísticas. Es casi terapéutico, imagino, ¿no? Exactamente, sí. Y que en general son las mejores, ¿no? Las mejores obras que dejan los artistas cuando pasan por momentos difíciles. Estaba pensando en el Adiós Don Nonino de Piazzolla, ¿no? Totalmente. Que compuso después de la muerte de su padre. Exactamente. Terrible. Sí. El chamamé ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí. ¿Qué crees que hace que sea tan emotivo para alguien que no conoce ni la historia ni el idioma de tu tierra? Bueno, yo creo que el chamamé llegó a ser nominado como patrimonio inmaterial de la humanidad
un poco por seguir manteniendo a través del tiempo toda esa cultura que lo identificó siempre, tanto en el baile como en la música, como en su gastronomía, como en la religión. Es un pueblo muy creyente, el pueblo guaraní chamamecero, ¿no? Y seguir manteniendo eso a través del tiempo fue lo que ayudó mucho a que también la UNESCO haya reconocido toda esa vivencia y esa vigencia que tiene el chamamé en su región, para estar ocupando ahora una de las vitrinas culturales más importantes en el mundo, ¿no? Que es la UNESCO. No me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieras quizás una muestra de ese chamamé. Sí, has traído la guitarra quizás, acá, ¿no? Traje, como me decías vos, ¿quién dijo que no la traje, pero que Jairo vino, Jairo. No la trajo, le siguió la guitarra. Bueno, a mí me pasa algo parecido, porque yo cuando voy sin guitarra a algún lugar y me despido, siempre me falta algo, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que no traje la guitarra, pero en general... Bueno, es más fácil que el piano, ¿no? Siempre la traigo, sí. Voy a tocar solamente un extracto de un chamamé, ya que estábamos hablando del Nini, un chamamé que él compuso aquí, uno de los primeros chamamés que él compuso en Francia, y en momentos en los que él añoraba su tierra, y hablando de los momentos tristes y melancólicos, este tema que se llama, un chamamé, se llama Añorando. Añorando, así. Nini Flores. Muchísimas gracias, Rudy. Por favor, gracias a vos, Jordi, y reiteramos nuestra invitación para el 3 y 4 de julio en la Marbreri, la segunda edición del Festival del Chamamé. En Montreuil, a 2 pasos de París. Mucho éxito, Rudy, en ese festival. Permítanme también que dé las gracias a Steven Hasley y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por la provincia de Corrientes, sin duda, gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.